Estamos ya con Carlos Sánchez Berzaín. Carlos Sánchez Berzaín es abogado y politólogo, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Gracias por estar aquí. Yo soy asidua lectora de sus artículos. Buenísimos todos. Gracias, muy amable. Buenísimos todos porque además aclaran cosas que a veces uno no las entiende, ¿no? Y que aquí tengo muchas preguntas, muchas cosas subrayadas para hacerle. Quería comenzar con esto del índice democrático de The Economist sobre ciertos países, ¿no? Y ponen, por ejemplo, a los que yo llamo esta franquicia del socialismo del siglo XXI, que son Ecuador, Bolivia, Brasil, bajo un rango que se llama regímenes híbridos, ¿no? Yo quiero que me hable un poquito de eso porque la gente dirá, bueno, ¿cómo regímenes híbridos si ya se ha demostrado que son dictaduras, ¿no? Bueno, el tema es que este es un informe británico, inglés. The Economist, que es una revista inglesa, tiene una sección que se llama The Intelligence Unit, la unidad de inteligencia, una unidad de investigación, que emite periódicamente un informe sobre el estado de las democracias del mundo, de todo el mundo, para que los gerentes, los empresarios, los inversionistas y los gobiernos se guíen por esos indicadores en las decisiones que vayan a tomar. Para eso hacen encuestas en cada uno de los países, hacen grupos focales y llevan adelante un proceso de selección y análisis. Son estudios muy bien hechos. Y de ahí nace el índice de democracia o el índice democrático. Y ellos hacen una clasificación donde hay 4 categorías. 2 categorías que son fundamentalmente de democracia. La democracia plena, la democracia en un factor más disminuido, y 2 categorías de países que no son democráticos, donde ponen los países híbridos y los países autoritarios. No los llaman dictatoriales. Ahora, si leemos la descripción de lo que son los países híbridos, son países donde no hay transparencia en el poder judicial, donde no hay casi separación e independencia de poderes, donde no existe en elecciones libres y autónomas, donde el gobierno interviene las decisiones del pueblo. Entonces, lo que está describiendo el The Economist es la ausencia de todos los elementos esenciales de la democracia exigidos por la Carta Democrática Interamericana. Porque los elementos esenciales de la democracia, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, que ha sido firmada por todos los países de las Américas, excepto por Cuba, son, primero, el respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Segundo, la división y la independencia de los poderes públicos. Tercero, la existencia de elecciones libres, transparentes y fundadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Después, la necesidad de que haya alternancia en el poder y finalmente el tema referido al ejercicio de las libertades como la libertad de prensa, etc. Lo que hace el Economist es decir, son híbridos los países que no queremos llamar dictaduras, pero que han dejado hace rato de ser democracias porque no cumplen esos requisitos. Y ahí están en el índice de este año. Por las evaluaciones del año pasado está el Ecuador, está Venezuela, está Bolivia, está Nicaragua y está Guatemala y Honduras más por razones que hacen a su estructura, no a sus gobiernos, porque son democracias debilitadas. O sea, recuerda sus instituciones, en todo caso, ¿no? Sí. A cómo funcionan sus instituciones. Este tema de las elecciones lo subrayé porque me pareció bien importante, porque dice, que el informe dice, estoy leyendo lo del artículo del doctor Sánchez Berzaín, dice, las elecciones muestran irregularidades sustanciales que a menudo impiden que sean libres y justas. Son comunes las presiones gubernamentales sobre la oposición, la corrupción está extendida y el imperio de la ley es débil, como la sociedad civil. Abundan el acoso y la presión sobre los periodistas y el sistema judicial no es independiente. Listo, o sea, eso es Venezuela, por ejemplo, ¿no? No, absolutamente. Eso, ¿cómo puede ser eso democracia, no? Y una preguntita que yo tengo es, si The Economist puede hacer este diagnóstico, ¿por qué los países que estarían dentro de las democracias absolutas o plenas, por qué no pueden hacer el diagnóstico de que esto es lo que pasa en un país como Venezuela y siempre certifican las elecciones al final? Bueno, el tema es el siguiente, lo que pasa en el hemisferio es que en América hay 2 Américas, una América democrática y una América no democrática. Por fortuna, la América democrática es la mayoría, son aquellos países donde hay previsibilidad
quiere decir que cuando se elige un presidente se sabe cuándo se va a ir. No se le va a ocurrir cambiar la Constitución para prorrogarse. Hay libertad de prensa, hay una aceptable división e independencia de poderes. La democracia no es perfecta, pero es perfectible. Tiene crisis. Hay respeto al Estado de Derecho, la vigencia del Estado de Derecho. En cambio, la América II, liderada por Cuba, la dictadura más antigua de América Latina, que se ha expandido a través del hemisferio, está conformada hoy día por Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y casi Argentina, que está saliendo de eso, la Argentina de los Kirchner, porque son países en los cuales ha desaparecido el Estado de Derecho. Las elecciones no son libres, ellos han copado el órgano o el poder electoral con el propósito de institucionalizar el fraude, han cambiado las leyes para perpetuarse indefinidamente en el poder, no se van sino muertos como sucedió con Chávez y se quedan toda la vida que pueden como Ortega, como Correa, como Evo Morales. Y el otro elemento que está ahí son absolutamente corruptos. Han generado un sistema de impunidad y de protección a esa impunidad que hace que no haya manera de luchar contra la corrupción en esos escenarios. Entonces, esa América II es una América que ha ganado mucho terreno a partir del dinero y del petróleo venezolano manejado hoy en día por los Castro. Controlan con ese petróleo el Petrocaribe, controlan los 5 países miembros y además de eso tienen una influencia política a través del amedrentamiento o la presión política sobre otros países y tienen la solidaridad de gobiernos como el gobierno del Brasil, como el gobierno de Chile actual, como el gobierno del Uruguay. Resultado de los 36 países de la Organización de Estados Americanos, el castrismo está hoy día controlando directamente o indirectamente casi 22. Y eso hace, por ejemplo, que cuando se produce la crisis entre Venezuela y Colombia no hayan los votos suficientes. Eso hace, por ejemplo, todo el dinero, que cuando se vio, petróleo. claro, cuando se vio dinero ajeno, es que eso es un talento criminoso que tiene el castrismo porque está manejando la política latinoamericana con el dinero venezolano, con el hambre del pueblo venezolano y con los pagos de dinero que cobra a los otros países que ha sometido, porque la Bolivia de Evo Morales le gira mensualmente sumas muy importantes de dinero por asesoramiento en materia de agricultura, por asesoramiento en materia de seguridad, por los famosos médicos, porque los cubanos manejan el correo en Bolivia, porque tienen el manejo de la identificación y los pasaportes, lo mismo que en Ecuador y en todas partes. Entonces, lo que vemos en esa América II es una América que ya no es democrática, que no es denunciada por la América I, y que está siendo tolerada por la América I por conveniencia política, por una vergonzosa conveniencia política, donde los gobernantes que saben que empiezan un gobierno y terminan en determinada fecha, saben que los Castro los van a sobrevivir y les pueden causar mucho daño cuando han dejado el poder. Saben que cuando están ejerciendo el poder, si hay alguien que maneja la violencia premeditada, la movilización callejera e inclusive la guerrilla para alterarles el orden interno, es la dictadura castrista. Ha sucedido en Chile, está sucediendo hoy día en el Perú, está sucediendo hoy día en el Paraguay, o sea que no son historias. Que son países que no se han sumado a esta no se han sumado, pero mantienen un respeto interesante, que hizo, por ejemplo, que en su momento un presidente considerado de derecha como el expresidente chileno Piñera reciba en Chile al dictador Castro y le entregue la presidencia de la CELAC. Una cosa que en condiciones normales no hubiera sido aceptable, y que reciba al dictador Castro vestido de terno, ya no de su uniforme de combate o de batalla, y lo llame presidente. Bueno, y ahí está el presidente Juan Carlos Varela de Panamá, acaba de regresar de reunirse también con los Castro. Es que están presionados, eso se llama, así como en los ciudadanos normales, cuando vemos actuar un gobierno dictatorial como el de Venezuela, que tiene la capacidad de mandar a la cárcel a un inocente como Leopoldo López, o a cientos de inocentes que existen más, los estudiantes, los militares, los policías, las amas de casa, el que sea, el que se les pone al frente lo mandan preso por lo que sea, porque la represión se ha judicializado. Así como hay ese temor en la población, hay temor también en los altos niveles de la política y de los gobiernos, un temor de que Cuba es el único país en capacidad de desarrollar una guerrilla. Por ejemplo, en el Paraguay, que es un país no alineado
a esta tendencia, hay una guerrilla, es una guerrilla contra los propietarios y los latifundistas que tiene una base logística que proviene del Chaco boliviano, sostenida por el gobierno cubano a través de Evo Morales. No lo dicen, pero empiezan las negociaciones para distender eso. El momento en que Ollanta Humala del Perú hace un acuerdo para ser presidente y gira al centro en el acuerdo con Vargas Llosa, de pronto empezamos a ver reaparecer en el Perú la guerrilla de Sendero Luminoso y la guerrilla del Ese es el regalo que le mandan. Bueno, ¿y quién es el dueño de las guerrillas en América? Siempre ha sido el castrismo. O sea, y para un gobernante eso es una cosa seria, porque lo ponen en la alternativa, en una disyuntiva de cumplir su plan de gobierno y salir como un buen presidente, o dedicarse a combatir a la guerrilla o a la intervención castrista y terminar destrozado en su imagen, y además después de que termina el gobierno llevar todo el proceso de asesinato de la reputación que el aparato castrista extendido por todo el mundo vuelca contra él. Bueno, él siempre ha sido el dueño de la guerrilla y ahora tiene chequera ajena con qué manejar la guerrilla. Pero se está acabando. Yo quiero decirle que sobre este diagnóstico... Vamos a hablar de eso al regreso. Bueno. Eso de que se está acabando. Y hay otro artículo que me llama la atención que habla de que Guatemala lucha por la democracia y dice que Guatemala acaba de demostrar que los pueblos detestan la corrupción porque son víctimas de ella, pero yo no veo que en Venezuela eso se demuestre. No hay, creo que en ninguno de estos países es tan corrupto como Venezuela. Y sus como gobernantes, el gobierno como el Venezuela, gobierno, exactamente. El país es víctima. No, el país es una víctima, como los gobernantes en Venezuela, y no pasa nada. Porque lo que dice aquí usted en su artículo es que Guatemala sale a votar en contra de la corrupción y definitivamente sacaron al presidente por corrupto, que yo digo que no es ni una cuarta parte, se ha robado de lo que se han robado en Venezuela. Claro, digo también en el artículo que frente a Venezuela, Bolivia, Ecuador y su corrupción, esto es un detalle. Es un detalle. Es un detalle, una así cosa. es. Ya volvemos con Carlos Sánchez Berzaín, aquí en Agárrate. Regresamos con Agárrate, estamos con Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, abogado. Él es además boliviano. Ahorita vamos a hablar específicamente del tema Bolivia, porque además aquí tengo un libro que me acaba de regalar, lo voy a leer, por supuesto, con muchísimo entusiasmo, La dictadura del siglo XXI en Bolivia. Doctor Sánchez Berzaín, este tema de Guatemala, ¿la gente cómo reaccionó en Guatemala una vez que detuvieron a su presidente y lo están procesando por corrupción? El proceso es que en Guatemala hay algo que no existe en ningún otro país de las Américas. El año 2008 Guatemala firma un convenio con la Organización de Naciones Unidas para crear una comisión de las Naciones Unidas y de las autoridades de la Fiscalía de Guatemala con el propósito de luchar contra la corrupción. O sea, el gobierno de Guatemala acepta por acuerdo internacional que las Naciones Unidas ayuden a luchar contra la corrupción. Y eso empieza a caminar y empieza a dar frutos y empiezan a investigarse cosas importantes. El propósito inicial era limpiar el tema de los abusos de los tiempos de la guerrilla, era generar más institucionalidad, fortalecer el Estado, pero de pronto en el gobierno del expresidente, que acaba de renunciar, Otto Pérez Molina, se presenta en este año, en el mes de abril, un caso en el cual esa comisión internacional, a través del fiscal de Guatemala, denuncia que había corrupción en las aduanas. Esa corrupción tocaba en ese momento a un secretario de la vicepresidenta. En semanas toca a la vicepresidenta. La vicepresidenta es obligada a renunciar, es enjuiciada y va a dar a la cárcel. Y después avanza este escándalo sobre el presidente, con el escándalo llamado La Línea, que no era otra cosa que en los despachos de aduana, para pagar menos impuestos de aduana, los operadores políticos que habían en la aduana daban un número de teléfono que era la línea para que hagan arreglos y sobornos y es un detallito al lado de lo que pasa en Venezuela con Cadivi, con la comida, con todo, con las importaciones. Y en el Ecuador y en Bolivia, o sea, los regímenes no democráticos son regímenes fundados en la corrupción, porque cuando no hay democracia, si no hay corrupción, no hay gobierno. Pero además llegan al gobierno con un argumento y con planes de lucha contra la corrupción,
Porque ese es el debate que dan siempre antes de llegar a las antes de llegar. Es parte del discurso para destrozar el sistema político, que es parte de la franquicia, como usted dice, que ellos han usado. Ahora, terminando Guatemala, sí, lo que pasa es que estos hechos llevan a que el Congreso, en el cual tenía mayoría el presidente Otto Pérez Molina, le levante la inmunidad, o sea, autorice que lo enjuicien de manera ordinaria, y él se ve forzado a renunciar el 3 de septiembre, y las elecciones nacionales para el nuevo presidente eran el 6 de septiembre. En esas circunstancias, con ese escándalo, lo que se esperaba era que el pueblo, abusivo por la corrupción, que estaba protestando no solamente contra el gobierno, sino contra toda la clase política y todos los políticos, sí, con justificada razón por el desengaño que supone un escándalo de esa naturaleza, no vaya a votar. Pero sucede todo lo contrario. Más del 70%, el 72,10% de los guatemaltecos, sí, votan y llevan adelante un proceso. Claro, porque esto empodera al ciudadano. Cuando se hace justicia, el ciudadano se siente empoderado, bueno, siente que vale la pena recurrir a los mecanismos democráticos, pues como las elecciones. Eso pasó en Perú cuando se hizo justicia con Fujimori, con Montesinos, y la gente inmediatamente salió a apoyar al gobierno de transición, bueno, y salió a votar, y por eso Perú ha logrado una democracia bastante sólida, y se ha demostrado con este tema de este izquierdoso que llegó y tuvo que lanzarse hacia el centro. Yo le quiero decir algo, Patricia. El eje de confrontación, para hablar en términos marxistas, no es izquierdas y derechas. En el momento de la historia que vivimos, un mundo globalizado, un mundo en el cual hay una revolución tecnológica, un mundo de la información, izquierdas y derechas es un sofismo, es más bien para guardar diferencias. El eje de confrontación es democracia y no democracia. Hay gobiernos que se llaman de izquierda, que son completamente democráticos y muy respetables. Y gobiernos de derecha que no lo son. Mire el Uruguay, mire Chile, claro, no se le va a ocurrir a la presidenta Bachelet cambiar la Constitución para irse un periodo más. Hay un terror con eso de la izquierda terrible, ¿no? No. Y del socialismo también, porque hay partidos que son socialistas, pero que no son, pero son democráticos. Claro, pero el tema es democracia. El tema es la democracia. El tema es democracia. Sí. Yo puedo no compartir muchas de las cosas y de los shows y de las cosas que ha hecho el expresidente del Uruguay, José Mujica, o lo que hace el actual presidente, pero no discuto su condición de demócratas. O sea, esos señores no se les va a ocurrir mañana hacer una votación, un plebiscito para prorrogarse en el poder, ni el país se los permitiría. Pero yo ya le digo, el eje de confrontación actual, el principal, por debajo cuerdas pueden seguir hablando de derechas e izquierdas, es democracia y no democracia. La no democracia liderada por la dictadura cubana, que controla Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y que trata todavía de expandirse con el dinero del pueblo venezolano. Y los países democráticos, que tienen muchísimos problemas, porque la democracia no es perfecta. Churchill decía, la democracia es el peor de los sistemas que ha podido inventar el ser humano, con excepción de todos los demás, porque es un sistema imperfecto, sí, que además supone el choque de fuerzas y equilibrios de todos los días. Ahora, esta chequera que ha sostenido a estos esbirros y a estos dictadores, usted dice que se está acabando. ¿Cuándo se acaba eso? Bueno, ¿en qué momento? ¿Hasta cuándo es esto? Mire, esto es muy grave. La crisis que viene para toda América Latina, para la democrática y para la no democrática, es muy seria. Tiene que ver con los precios de los commodities, del petróleo, los minerales, de los productos de exportación y la disminución de la capacidad de compra de la China, fundamentalmente. Eso supone que las economías de los países de América Latina este 2015 ya están en déficit. Sobre la crisis que tiene Venezuela, para mirar el ejemplo más grave, donde hay un proceso ya hiperinflacionario, eso es mortal. Se calcula que con los precios del petróleo actual y el costo de producción que tiene PDVSA, este año, el 2015, Venezuela va a perder 30 billones de dólares.
Eso es insostenible y no tienen más crédito en ninguna parte porque el crédito, hasta el crédito chino se les ha agotado. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué viene después de que se acabe el dinero? Viene una crisis y ahí hay que ser absolutamente marxista. La crisis económica va a liquidar la estabilidad política de estos gobiernos. Ya lo estamos viendo en el Ecuador. Lo del Ecuador es un problema de crisis económica. Correa es esclavo de la dolarización y como no puede desdolarizar, ha empezado a poner más impuestos, a presionar al pueblo y el pueblo ha empezado a marchar. Han empezado en el Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, a entrarse a las áreas protegidas de los indígenas para hacer explotación petrolera y explotación minera porque necesitan dinero. Estos gobiernos que se llaman socialistas son los más entreguistas a las empresas transnacionales. Para hablar de Bolivia, en Bolivia Evo Morales les paga a las petroleras transnacionales 18 veces más de lo que les pagaba la ley de capitalización del presidente Sánchez Lozada, que fue calificado de neoliberal. O sea, son mucho más entreguistas a la presión transnacional por un estado de necesidad y van a acabar con la economía y van a acabar con el poder. Están de caída y están en una ¿Qué viene después? Usted que ha sido un estudioso de la política en todos estos países, usted es político, usted ha sido candidato presidencial en su país, ha sido congresista. ¿Qué viene después de estos gobiernos? Tiempos de mucha crisis en los cuales los presidentes de transición van a ser hombres de sacrificio, pero viene un proceso de construcción seria de la democracia, porque la democracia, Patricia, son instituciones. El rato que un país, ejemplo Estados Unidos, tiene a las instituciones por encima de los hombres. Aquí, ¿qué es lo que interesa? El respeto de la ley, el cumplimiento de las normas, las instituciones. ¿Qué es más importante en Estados Unidos? ¿La presidencia o el presidente? La presidencia. ¿El Congreso o los congresistas? Entonces, eso es lo que no hemos logrado en muchos países de América Latina. ¿Qué es más importante? ¿La justicia o el juez? Aquí nadie sabe quién es el juez. Nadie. Nadie sabe quién es el juez, pero hay justicia. Una justicia aceptable, puede tener sus errores. Y hay corrupción. Y la señal en democracia de que aparezcan casos de corrupción quiere decir que la democracia funciona. Los países que no muestran casos de corrupción, como las dictaduras, que no los asumen, quiere decir que están fundados en la corrupción y que la impunidad es la regla. Claro. ¿Dónde ha visto usted un caso de corrupción en la Cuba castrista? Salvo cuando los casos han querido hacer una purga y han fusilado unos cuantos. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela también? Igual. Con los funcionarios que quieren salir de ellos, entonces son corruptos. Y además hay tres cosas que en la vida no se ocultan. No se oculta el amor, no se oculta la belleza y no se oculta la riqueza. Y usted puede ver para el caso venezolano, para el caso boliviano, para hablar de las cosas que están cerca, los nuevos ricos, la boliburguesía, la vergüenza que es que gente que nunca tuvo un quinto tenga empresas, se haya comprado medios de comunicación que han robado y confiscado a empresarios tradicionales, se hayan hecho de tierras, tengan departamentos por todo el exterior. No hayan que hacer con el dinero. Bueno, aquí están, aquí en El Doral, donde tenemos esta estación de televisión, pues están así. Bueno, pero la gente los conoce. Y ahora se quieren meter en la política local aquí. Bueno, pero ya fracasarán y ya, como lo mal habido se lo lleva el diablo, esa plata ya se estará yendo, pero en todo caso, los nuevos ricos de la boliburguesía en el Venezuela, de la coca burguesía en Bolivia, de la Correa burguesía, están claritos y no son ricos porque han trabajado. Eso es corrupción. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias por estar aquí, por habernos aceptado la invitación.